capítulo 33 de Números registra los nombres de los lugares en donde Israel acampó mientras peregrinaba por el desierto hasta llegar a Canaán. Los significados de los nombres de dichos lugares hablan de la experiencia del creyente andando en este mundo. Números es el libro del desierto, pues el mundo es un desierto espiritual para el Hijo de Dios. En el primer versículo se usa la palabra jornadas, que más bien quiere decir etapas. Así estudiaremos las diferentes jornadas o etapas que Moisés anotó en la peregrinación de Israel. Los pasos del peregrino, por Virgilio Krug, parte 3. Número 7. Mara, verso 8. Mara significa amargura. La primera experiencia después de cruzar el Mar Rojo, que nos habla de la salvación, es Mara, amargura. El enemigo se levanta cuando realmente comenzamos nuestra jornada por el desierto. Después de la salvación vienen los problemas, pues las experiencias amargas son seguras. Tenemos una promesa fiel en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No dice posiblemente van a sufrir, sino como algo cierto, asegura que habrá padecimientos. Tal como fue con Israel, así es con nosotros. Leemos este acontecimiento, las aguas que eran amargas, endulzadas por el árbol cortado, detalladamente en Éxodo. No tuvieron agua dulce para beber porque la que encontraron era amarga. El remedio fue muy simple. Dios mostró a Moisés un árbol que él cortó y echó al agua, y éstas se tornaron dulces. El árbol representa a Cristo. Cristo, crucificado, es el remedio para las cosas amargas. Jesús venció al mundo en la cruz, y esta es la lección en Mara. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Al comenzar la jornada como peregrinos, encontramos cosas amargas, pero el remedio es Cristo. Hay dificultades, llegamos a Mara, pero miramos a la cruz y todo cambia. Lo amargo se torna dulce, lo imposible posible. Es por eso que el creyente nunca va lejos de la cruz. Los apóstoles aprendieron esta lección, la cual los israelitas no aprendieron. Después de azotarlos, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 41. Bebieron aguas amargas, pues no solamente fueron reprendidos, sino azotados. Pero ellos no se quejaron como Israel, sino echaron el árbol y todo cambió. Aquello que podía haberlos desanimado, más bien le causó gozo, porque miraron al Cristo crucificado y consideraron como un privilegio sufrir por causa del Señor. El apóstol nos exhorta: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 4. Considerad, o mirad, que Jesús llevó sobre sí el pecado de todos, sufriendo por todos. Cuando comparamos las amarguras de nuestra experiencia con el sufrimiento de Jesús, encontramos que son muy pocas. Debemos aprender que vendrán las luchas y los problemas, pero por la victoria de Cristo somos más que vencedores. Estas cosas amargas cambian cuando miramos a Jesús, y así todo se endulzará. Seguimos algunos pensamientos más sobre la vida del peregrino. Dios nos da fuerza para el día, pues el Señor provee nuevas fuerzas al peregrino, y debemos aprovecharlas hoy, sin pensar ni preocuparnos del mañana. Nuestra vida cristiana es hoy, aunque se proyecta la eternidad. Así vivimos libres de la ansiedad. En el verso 9, Israel estuvo en Mara, gustando las cosas amargas de la vida. Tal es la experiencia del creyente.
va aprendiendo que hay luchas y también usando el remedio, porque después de Mara llegan a 8. Elim. Versículo 9. Elim significa los poderosos y se menciona en Éxodo capítulo 15 versículo 29. Es un lugar de abundante sombra y agua, es decir, lugar de reposo. Hemos visto el cruce del Mar Rojo, hemos estado en Mara, pero ahora alcanzamos Elim. La primera experiencia después de la salvación es amarga, pero llegamos a Elim. El enemigo muchas veces levanta a los familiares, amistades, etc., contra el nuevo convertido, y es amarga su experiencia, pero después de la lucha hay reposo. Llegamos a este lugar cansados y fatigados. En la lucha nos damos cuenta de nuestra debilidad y nos allegamos al poderoso, y allí, en comunión y adoración, siempre cobramos fuerza. Del Todopoderoso viene nuestra victoria. Con Dios no es todo lucha, hay tiempo de reposo. Él siempre da refrigerio después del combate. Dios da reposo después de la lucha. El peregrino está aprendiendo a refugiarse bajo la sombra del Omnipotente, a fijar su habitación bajo el abrigo del Altísimo. Salmo 91:1. Y con la fuerza que adquiere mientras mora en ese bendito lugar, puede pisar sobre el león y el áspid, puede hollar al cachorro del león y al dragón. Salmo 91, versículo 13. En nuestra vida son muchas las aflicciones, pero tenemos tiempo de reposo, también aún aquí en el desierto, y llegará el día cuando de todas ellas nos librará Jehová. Salmo 34, 17. Y entonces entraremos en el reposo eterno. En Elim hay suficiente agua para tomar y suficiente sombra donde reposar. Después de una jornada calurosa y agotadora en el desierto, es grato llegar a Elim, reponer energía para continuar hacia la meta. Dios conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo y nos da solo lo que podemos soportar. En cada lucha nos prepara para otra más grande, y estos son los momentos en que nos sentamos a la sombra, y mientras reposamos nos preparamos para otra embestida. Según nuestra capacidad, Dios permite la lucha, y según la lucha es nuestra fuerza. Nos da la confianza sabiendo que Dios controla el horno de la prueba. Lo maravilloso de nuestro Dios es que permite la lucha, pero antes nos prepara de tal manera que podamos soportarla. Pablo también pasó por Mara. Él tuvo sus luchas, pero vez tras vez arribó a Elim. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. No solamente aguantó, sino que se gozó en ellas, porque Mara le acercó a Elim cuando reconoció su debilidad. Entonces dependía del poderoso y cobraba ánimo. La salvación es más que solamente escapar del infierno. Nuestro Señor la comparó a una fuente inagotable. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías capítulo 12, versículo 3. Vamos sacando agua y vamos comprendiendo más y más esta salvación tan grande. Eso es, las riquezas de gracias que tenemos en Cristo Jesús. Había 12 fuentes en Elim para las 12 tribus de Israel. Vemos cómo Dios nos guía sabiamente en la senda de justicia. Israel llegó débil a este lugar. Las experiencias de vida nos quitan la fuerza, pero entonces llegamos a Elim, y allí bajo la sombra tenemos agua refrescante de la palabra, y cobramos fuerza.
Así es el peregrino. Estos son lugares que tocamos en nuestra jornada y el tiempo que nos quedamos no está determinado.